¿Qué es el ABP? El ABP es una metodología y concepción del currículum formal que se basa en el aprendizaje colaborativo y participativo por parte del alumnado, siguiendo unos intereses y motivaciones comunes, realizando un producto final que da respuesta al problema por el que se realiza el proyecto. Es capaz de combinar los dos modelos curriculares principales, siempre teniendo en cuenta la motivación y los intereses del alumnado. ¿Qué modelos curriculares hay? Tenemos dos modelos principales, el modelo de producto, es decir, la metodología tradicional de aula, y el modelo de proceso, una construcción más innovadora que la anterior. El modelo de producto se caracteriza por presentar un diseño curricular cerrado, es decir, todo está planificado sin dejar ningún tipo de margen o variación a los posibles cambios que se pueden dar, por lo que nos encontramos ante un modelo curricular muy poco flexible. Asimismo, todo el peso de la acción del proceso de enseñanza y aprendizaje recae sobre el profesor, puesto que se concibe al alumnado como un recipiente vacío que debe ser llenado de contenidos por parte del profesor. Esto nos lleva a la escasa participación del alumnado dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y los aprendizajes que se suelen producir en este modelo son de tipo memorístico, puesto que lo que se valora son los resultados, unos resultados que deben ser lo más parecidos posibles al contenido proporcionado. La evaluación se realiza siguiendo unos objetivos previamente establecidos por el docente o por las autoridades educativas. Objetivos de tipo operativo, es decir, objetivos muy concretos que miden de forma clara y cuantitativa los resultados, como por ejemplo, reconocer los diferentes tipos de células o explicar las funciones vitales en los seres vivos. Por otro lado, tenemos el modelo de proceso, que se suele representar de forma antagónica o contrapuesta al de producto, y se basa en una concepción más abierta del currículum, dejando un espacio para la adaptación y la flexibilidad. El profesor ya no es el centro del proceso, sino que es desplazado como guía de los procesos de aprendizaje, convirtiéndose el alumnado en el verdadero protagonista, puesto que son ellos, mediante sus intereses y motivaciones, los que demandan los aprendizajes. Esto conlleva un grado de significatividad mayor en los mismos, y la evaluación de los aprendizajes es realizada según objetivos de tipo expresivo, que miden realmente el proceso que se ha llevado a ese aprendizaje, y también los principios de procedimiento, que hacen referencia al docente sobre qué quiere llevar a cabo o cómo quiere que se consiga determinados aprendizajes. Entonces, ¿dónde ubicamos el ABP? Si nos encontramos ante una dicotomía modelo de producto y modelo de proceso, el ABP, por sus características, encaja más con la concepción de proceso más que con la de producto. Sin embargo, en la realidad, esto no sucede así. Nos encontramos ante un continuo entre el producto y el proceso, por lo que nos lleva a poder ubicar el ABP en todo el espectro de opciones, aunque no de manera estrictamente pura. El ABP se basa en un principio fundamental, que es el proceso de triangulación. Este proceso combina la heteroevaluación, es decir, la evaluación realizada por terceras personas, y la autoevaluación, es decir, la evaluación que hacemos sobre nosotros mismos. Esta evaluación debe combinar la evaluación del profesor, el grupo clase y el alumnado, proporcionando así una evaluación mucho más completa y eficaz que, por ejemplo, si se realiza una mera prueba a la finalización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, nos encontramos ante una evaluación que no solo es formativa, sino inicial y procesual, puesto que va recogiendo información a lo largo de todo el proceso, por lo que estamos en una evaluación de tipo continuo. Para ello, se basa en numerosas herramientas de evaluación, herramientas como las rúbricas de evaluación, que pueden ser utilizadas tanto para la evaluación grupal como para la autoevaluación. La diana de evaluación, o Diamond Ranking, que es muy eficaz para la evaluación de trabajos de tipo visual o creativo. Como hemos mencionado anteriormente, el ABP es capaz de combinar las diferentes dimensiones, tanto de proceso como de producto, y en este esquema elaborado por el profesor de la asignatura, expresa perfectamente las diferentes dimensiones, grupal o individual, las herramientas de evaluación llevadas a cabo y el tipo de evaluación que se realiza, auto o heteroevaluación. Por ejemplo, en esta asignatura el profesor ha evaluado nuestros aprendizajes individuales, tanto a nivel de contenido, implicación y conciencia emocional, a través del diario de aprendizaje que hemos realizado de forma individual cada uno de nosotros. A continuación, desarrollaremos más la metodología del ABP y para ello explicaremos brevemente sus fases. La primera es elegir la temática sobre la que va a tratar el proyecto, la cual debe decidir de forma conjunta por los estudiantes que van a realizar el proyecto para que se pueda tener en cuenta la motivación y sus intereses.
Sin embargo, la temática elegida debe ser capaz de integrar en un único proyecto las diferentes dimensiones del currículum, es decir, los contenidos académicos relacionados con el saber y los no académicos que corresponden con el saber hacer y saber ser. Para ello, como elementos integradores, disponemos de las competencias básicas, que son 7, e integran estas diferentes dimensiones. La elección de la temática del proyecto en ocasiones puede ser muy dificultosa, por lo que existen diferentes formas de elegirla. En primer lugar, tenemos por encargo, cuando una tercera persona plantea un problema en la clase la cual tiene que darle solución. También puedes escoger un tema de actualidad en el momento e indagar sobre el mismo planteando un proyecto. Y además puede ser a libre elección del alumno, a libre elección del profesor o incluso algún proyecto o temática que figure en el libro de texto y de las cuales los alumnos tengan interés por realizarlo. Una vez elegida la temática, procedemos al desarrollo del proyecto como tal, el cual tiene a su vez sus propias fases. Fase de lanzamiento. En la fase de lanzamiento, la finalidad principal es captar la atención del alumnado. Para ello, se desarrollará una actividad que los motive y se formula una pregunta general que invita a la investigación. Esta pregunta es conocida como pregunta paraguas y no puede ser respondida con un simple sí o no o una búsqueda en el ordenador. También en esta fase debemos determinar qué producto final vamos a alcanzar y se elabora el mapa del proyecto, que es una lluvia de ideas sobre los diferentes aspectos que vamos a tratar en él. También podemos incluir el diseño en este momento, es decir, establecemos todos los elementos que va a tener nuestro proyecto, criterios de evaluación, objetivos e incluso cómo van a ser expuestos los productos finales. La segunda fase es la fase de investigación, en donde el alumnado, mediante el proceso de investigación, aprende todo lo necesario para responder al problema o la pregunta del proyecto. Deben apoyarse en numerosos recursos para obtener la información e incluso, en ocasiones, necesitan la participación de expertos ajenos al centro o a su entorno más cercano. La tercera fase es la fase más creativa dentro del proyecto y se denomina fase de creación, momento donde desarrollan su solución al problema o respuesta mediante múltiples formas posibles, como pueden ser objetos físicos, presentaciones, exposiciones, creaciones digitales o incluso eventos. En este momento es donde los productos finales se realizan y se observan los resultados de todo el proceso. Finalmente, tenemos la fase de demostración, donde los alumnos comparten su trabajo públicamente a personas ajenas a la clase. Esta fase tiene una gran importancia, puesto que es vital para mantener la motivación y el interés, puesto que comunicando su producto final se reafirma su papel activo dentro de la sociedad, por lo que se sienten integrados y escuchados. Por último, y para concluir este vídeo, quiero dedicar este último punto a otro aspecto fundamental de esta metodología, y son las emociones, y sobre todo la conciencia emocional. La expresión de emociones y su gestión es muy importante, ya que estamos en una metodología colaborativa, por lo que se debe escuchar no solo la opinión de los demás, sino cómo se sienten en todo momento. Quiero aprovechar para comentar mi experiencia en el transcurso de la asignatura. Puedo decir que el sentimiento o la emoción que más me ha predominado en el transcurso de la asignatura es la incertidumbre. Pero no una incertidumbre mala, sino la incertidumbre que te atrapa y te anima a seguir asistiendo a clase y a involucrarte en el desarrollo de la asignatura. También el ambiente de clase ha sido muy bueno, por lo que el compañerismo y las buenas relaciones entre las diferentes personas han sido muy favorables. En mi caso, me hubiera gustado conocer un poco más a mis compañeros, pero el hecho de compartir tan pocas horas con ellos hace difícil conocerlos a todos tanto como me hubiera gustado. También me he sentido arropado por mis dos grandes compañeras, que se aventuraron conmigo a matricularnos en la asignatura e ir literalmente a la aventura, puesto que no conocíamos ni al profesor ni a los compañeros, ni mucho menos a la forma de dar clase. Por otro lado, me he sentido con un poco de tristeza doble. En primer lugar, porque se ha acabado esta experiencia tan bonita, y en segundo lugar, porque la clase no ha sabido aprovecharla al máximo. Y esto ha repercutido negativamente en la calidad y cantidad de conocimientos que podríamos haber adquirido, y me he llevado la sensación de que podríamos haber aprendido mucho más con una mayor implicación de la clase. Este es mi trabajo individual final. Lo he realizado intentando poner todos los conocimientos que tengo de forma breve,
intentando realizar un trabajo creativo por mí mismo, a la vez que poner todo mi cariño, ganas y motivación en realizar un buen trabajo que pudiera reflejar estas tres dimensiones y mi aprendizaje individual.